Hola, soy Doctor Tutoriales y voy a enseñarte a depositar tu capital dentro de la plataforma de Kraken. Y antes de acabar el vídeo te voy a dejar una pildorita para que aprendas a hacer otras cosas dentro de Kraken, así que quédate hasta el final, no te vayas. Y si al final del vídeo te convence, créate una cuenta con el bono de referidos que te dejo en el primer comentario para que tengas un 20% de descuento en comisiones siempre que realices transacciones, retiros, depósitos o cualquier compra o venta de cripto activo. Dicho esto, no te entretengo más, vamos al teléfono móvil cagando leches. Espera un segundo, tigre, he dicho que lo voy a hacer desde el teléfono móvil, pero realmente el proceso es exactamente igual dentro del ordenador, Android, iOS, iPhone o como tú lo quieras hacer. El proceso es exactamente el mismo. Dicho esto, ahora sí que sí, tú y yo vamos al teléfono móvil a transferir a Kraken. ¡Ay, qué perrito más bonito, madre mía! Bien, tigres, pues ya estamos en el celular y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente. Nada, es broma. En este caso, yo tengo dos plataformas de Kraken, tengo Kraken normal y tengo Kraken Pro, como estáis viendo ahí. Me las he descargado en mi teléfono móvil, como os decía, está disponible tanto para Android como para iOS, no hay de qué preocuparse. La diferencia radica básicamente en que Kraken Pro tiene comisiones más bajas para hacer trading y Kraken es la plataforma inicial, la plataforma que se creó, pero que te cobra más comisiones al hacer trading. Por eso, si quieres aprender a utilizar Kraken Pro, te voy a dejar una lista de reproducción en el primer comentario. Es un poco más avanzada, pero merece la pena si lo que quieres es ahorrarte dinero en comisiones. En este caso voy a trabajar desde Kraken, ya que imagino que eres una persona que va a hacer un depósito por primera vez y no te cobra más comisiones por depositar en Kraken o en Kraken Pro. En ese sentido no tienes nada de qué preocuparte. Como veis, esto es lo que me sale por defecto, tengo 16,95 euros, ¿vale? Y existen, esto es lo primero que tenemos que saber, dos maneras para depositar nuestro capital. Por eso lo primero que tenemos que hacer es irnos a Portfolio. Como veis, yo tengo todo en Ethereum, pero nos aparece también euro, ¿vale? Entonces, si yo, por ejemplo, hago clic en euro, ¿vale? Vamos a darle a euro directamente, nos aparece la opción abajo de withdraw o deposit, que traducido al español del inglés es retirar o depositar. Entonces, si yo, por ejemplo, le doy a depositar, existe la manera de depositarlo mediante PayPal, que en el caso de que la tengamos verificada, podemos hacer hasta 1.000 euros diarios, o también podemos hacer un depósito bancario, que en este caso no nos cobran ninguna comisión, es el que yo te recomiendo, y tenemos un límite de 100.000 dólares diarios. Si nosotros, por ejemplo, le damos a esa, aquí nos aparece la metodología, en este caso, Clear Junction te dice que no te cobra ninguna comisión y que existe un mínimo de 1 euro para transferir. También está la transferencia SEPA, que es la común en Europa, pero ya es cuestión de que tú elijas. Si yo, por ejemplo, elijo la SEPA, aquí nosotros vamos a poder depositar euros, le damos a continuar y aquí nos aparecen los datos de la transacción que tenemos que ejecutar con, en este caso, el código de referencia, que es muy importante, y luego abajo con el IBAN y la dirección. En este caso es un IBAN lituano, no pasa absolutamente nada y lo tenemos que hacer desde un banco que nos permita las transacciones, ya que no todos los bancos nos permiten hacer transacciones a exchange de criptomonedas, algunos que te lo bloquean por el camino. Y como te comentaba al principio, te voy a dejar una pildorita también, que es los top mejores neobancos al final de este vídeo para realizar estas transacciones. Entonces, esta es la metodología 1, es decir, una transferencia bancaria mediante SEPA, mediante Clear Junction, mediante Bankfreak, o también podemos hacerlo por PayPal. También podemos depositar criptomonedas, que también es otra metodología. Si por ejemplo a ti Kraken no te funciona, puedes depositar por ejemplo en otro exchange que sí que te funcione y realizar un envío de criptomonedas, como si por ejemplo queremos depositar Ethereum, Litecoin, Polkadot o Bitcoin. En este caso yo te recomiendo que abogues por depositar criptomonedas, bueno, pues que cuyas comisiones de blockchain sean más baratas. Por ejemplo, te vas a explorar, le das a TRX que nos aparece aquí, hacemos clic, le damos a los dos puntitos y le podemos dar a depositar, que los puntitos nos aparecen arriba a la derecha, por cierto. Le damos a depositar y aquí te aparece, en este caso, la dirección de la wallet. Entonces ya simplemente tendrías que copiarlo y realizar una transacción dentro de la blockchain. Esto evidentemente es un poco más complejo si es la primera vez que lo haces, así que presta mucha atención y si tienes dudas déjala en los comentarios también para que lo resolvamos juntos, o bueno, puedes contactarme por las redes sociales. Como os comentaba, hemos copiado la dirección, en este caso de TRX, puede ser cualquier otra blockchain, pero en este caso lo hemos copiado de TRX y ya simplemente sería que hicieses el depósito. Si yo, por ejemplo, quiero realizar la transacción desde otra plataforma, como puede ser Binance, a ver si la tengo por aquí, me cago en la mar, que no se escribe bien, Binance. Como veis, tengo unos pocos TRX que lo que vamos a hacer es transferirlos. Vamos a darle a retirar TRX, enviar a través de la red de criptomonedas y aquí vamos a mantener la dirección, la vamos a pegar, elegimos la red, que en este caso es red TRX, una comisión de un TRX, muy poco. Vamos a darle al máximo de TRX, que son unos 130 euros, le damos a retirar
y esto llegará inmediatamente a la plataforma de Kraken. Voy a retirar un poco menos porque no me apetece retirar tanto. Voy a retirar literalmente unos 20, que son 1,86 euros. Le damos a retirar TRX, le damos a confirmar y esta transacción ya se ha ejecutado, con lo cual ahora también podremos ver nuestro capital depositado dentro de la plataforma de Kraken, en este caso dentro de Kraken normal. Nos vamos para atrás, nos vamos a la parte de portfolio y aquí deberá aparecernos el TRX en cuanto se haya ejecutado la transacción. De hecho, si nosotros le damos a View Transactions, estos son los depósitos que yo he hecho. En este caso veis que todavía no me aparece la de Tron, pero nos va a aparecer en un ratito. Por eso vamos a viajar en el tiempo y volvemos ipso facto. Perrito guapo, guapo. Como estáis viendo, el valor del portfolio ha subido y el TRX ya se encuentra también depositado dentro de Kraken. Haz clic aquí para saber cuáles son los mejores neobancos actualmente o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de este. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.